¿Qué pueden hacer los modelos grandes de lenguaje por ti en tu día a día? Soy Diana y en este video te voy a dar algunos ejemplos de uso de Gemini en tus problemas cotidianos. En el primer comentario encontrarás un enlace a los recursos que utilizaremos en este video. ¡Comencemos! Veamos ahora en qué puede ayudarnos un modelo grande de lenguaje en nuestra vida cotidiana. A continuación encontrarás una lista de ejemplos o prompts para diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿para qué nos puede servir un modelo grande de lenguaje? Para buscar información, simplemente. De la misma manera que hacemos una pregunta a Google, podemos hacerle esa misma pregunta a un modelo de lenguaje y en lugar de darnos una lista de documentos donde vamos a encontrar la respuesta a lo que preguntamos, nos va a dar una respuesta directamente basándose en todos los documentos que encuentra para responder esa pregunta. Es así como utilizamos este tipo de modelos para buscar información. Podemos preguntarle literalmente cualquier cosa. Aquí podrás ver una lista de ejemplos. Te invito para que los pruebes por ti mismo y también utilices otras preguntas que puedas tener. Podemos utilizarlo también para hacer consultas mucho más precisas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, de la misma manera que las mismas preguntas que utilizamos para buscar cualquier tipo de información, podemos agregar algunos de los elementos que vimos en la fórmula anterior, del rol, el contexto o el tipo de respuesta, además de la tarea, para tener una respuesta mucho más precisa. Por ejemplo, explica qué es la inteligencia artificial a una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento en tecnología. Este tipo de preguntas nos va a permitir generar una respuesta no solamente que me va a explicar qué es la inteligencia artificial, sino que además utilizará un lenguaje bastante sencillo que cualquier persona podrá entender. Vamos a ver cómo funciona en Gemini. Cuando volvemos a Gemini, vamos a la columna de la izquierda y le damos a la opción Nuevo Chat. De esta manera iniciamos una nueva conversación y mantenemos nuestras conversaciones de cada tema por separado. Vamos a preguntarle entonces qué es la inteligencia artificial y utilice un lenguaje sencillo para que pueda ser comprensible por cualquier persona. Allí obtenemos la respuesta y si leen la respuesta pues podrán ver que es bastante sencillo de entender por cualquier persona con ejemplos de cotidianos que podemos haber visto o con los que pudimos haber estado en contacto de inteligencia artificial. Es así como funcionan estas preguntas un poco más específicas. Aquí tenemos otro ejemplo utilizando la fórmula rol, contexto, tarea y respuesta. Eres un científico de datos, este sería el rol. Explica qué es la inteligencia artificial, esa sería la tarea. A una persona no técnica vendría siendo el contexto y genera un guión para un video de TikTok vendría siendo la respuesta. Básicamente lo que queremos es que nos explique qué es la inteligencia artificial utilizando palabras sencillas y que la respuesta sea una especie de guión para poder generar un video de TikTok. Veamos qué resultado nos da esta pregunta. Iniciamos un nuevo chat y vamos a ver la respuesta que nos genera a la pregunta. Eres un científico de datos, explica qué es la inteligencia artificial a una persona no técnica, genera un guión para un video de TikTok. Como podrás ver, aquí tenemos una explicación de lo que es la inteligencia artificial y nos da efectivamente un guión para un video. Nos explica, por ejemplo, que la escena 1 podría ser una introducción que dure 3 segundos, qué podríamos ver en esa introducción, el guión que diríamos en esa introducción. La escena 2 sería la analogía con el cerebro humano, por ejemplo, que duraría 5 segundos, el tipo de imágenes que mostraríamos, el texto que diríamos y así sucesivamente. Te da al final varios consejos adicionales, así como por ejemplo las etiquetas que podríamos utilizar. Si podemos modificar este prompt, por ejemplo, si quitamos la parte de la respuesta, que es generar un guión para un video de TikTok, y no colocamos nada, obviamente la respuesta cambia completamente. Y nos da simplemente un texto bastante sencillo porque le dijimos que explicarlo a una persona que no es técnica, pero ya no nos da la respuesta como un guión, que era lo que le habíamos pedido al principio.
Esto es para que veas cómo cambia la respuesta al cambiar la instrucción que le damos. Te invito a que sigas jugando, agregando cosas, cambiando cosas, quitando cosas dentro de un mismo prompt y viendo los resultados que obtienes a nivel de las respuestas. Puedes utilizar estos chats o modelos de lenguaje para, por ejemplo, tener ideas de recetas. Un ejemplo que te doy, dame una lista de 5 platos que sean similares a las milanesas, que sean vegetarianos o no. Explica paso a paso cómo prepararlos. Las opciones son infinitas. Puedes preguntarle recetas de un plato bien específico, puedes preguntarle recetas en función de los ingredientes que tengas disponibles en tu cocina, puedes pedirle que te sugiera recetas de un determinado tipo de cocina. Por ejemplo, dame una lista de 3 platos de cocina mediterránea o de cocina asiática. Y bueno, como te digo, puedes imaginar cualquier tipo de pregunta. También nos puede servir, por ejemplo, para pedirle una rutina de ejercicios. En este caso podríamos utilizar, por ejemplo, eres un fisioterapeuta, genera una rutina de ejercicios para la artrosis en el banquito rotador. Esta sería la instrucción, y lo de eres un fisioterapeuta sería el rol. Muestra el resultado en una tabla con las rutinas para cada un día de la semana. Esto vendría siendo la respuesta que queremos. Agrega links a videos de YouTube, también forma parte de la respuesta que queremos obtener. Y bueno, aquí cuando decimos ejercicios para la artrosis en el banquito rotador, estamos siendo específicos que es para ese tipo de dolencia, vamos a decir así, de problema de salud. Veamos cómo funcionaría y cómo sería la respuesta que nos da este tipo de problema. Iniciamos una nueva conversación y hacemos esta pregunta. ¿Eres un fisioterapeuta? El rol. Genera una rutina de ejercicios para la artrosis en el banquito rotador. Allí tenemos la instrucción y el contexto. Muestra el resultado en una tabla con las rutinas para cada día de la semana. Este sería parte de la respuesta, y además le estamos pidiendo que agregue unos links o unos enlaces a videos de YouTube que estén relacionados con la rutina. Veamos qué nos responde. Allí te va a dar una explicación como fisioterapeuta, te va a dar algunas recomendaciones para que te puedan ayudar a este tipo de ejercicios, las consideraciones importantes. Y como ven, aquí tenemos una tabla, día de la semana, el tipo de ejercicio, cuántas repeticiones tenemos que hacer, cuántas series, y tiene unos links a YouTube relacionados con este tipo de ejercicios. Allí te va a dar más recomendaciones. Lo que quería mostrarles aquí es que en el momento que cuando pedimos una respuesta de tipo tabla, podemos darle clic aquí, exportar a hoja de cálculo, y nos va a generar una hoja de cálculo de Google en nuestro Google Drive con la respuesta de la tabla. ¿Okay? Y después podemos hacer con este documento, que es como Excel, pues lo que necesitamos hacer. ¿Okay? Recuerda que aquí podemos buscar más versiones. Podemos escoger, por ejemplo, esta otra, y allí pues tendremos básicamente la misma información, pero con otras palabras, quizás una que otra información suplementaria. Y pues nada, te dejo experimentar esta parte. Asimismo, como puedes pedir que te diseñe una rutina de ejercicio siendo un fisioterapeuta, también puedes decirle que te diseñe un menú para la semana siendo un experto nutricionista. Aquí, por ejemplo, puedes pedirle, eres un experto nutricionista, diseña un menú para el desayuno, almuerzo y cena para la semana para una persona que es diabética, incluye carne de res, pollo y huevos, y muestra el resultado en una tabla. Allí, pues, igual que con la rutina de ejercicios, nos dará una serie de recomendaciones como nutricionista, te dará una tabla con el menú para el desayuno, el almuerzo y la cena de la semana, adaptados a una persona diabética, tomando en cuenta proteínas como carne de res, pollo y huevos. Y básicamente puedes modificar este tipo de pregunta, de prompt, para, por ejemplo, agregar, bueno, si no es una persona diabética, puede ser, por ejemplo, para una persona que desea rebajar, puedes decirle que sea todo vegetariano, como tú desees. Vuelvo a decir, es realmente lo que tú quieras. El objetivo es que comprendas, que tengas claro que este tipo de modelos de lenguaje puede ayudarte, por ejemplo, a diseñar el menú para la semana. También te puede ayudar a planificar un viaje, por ejemplo, un viaje o alguna actividad.
comenzamos por darle un contexto, decirle, bueno, voy a realizar, por ejemplo, un viaje a París, guarde esta información como contexto para responder las siguientes preguntas. Le pidamos que nos confirme y a continuación continuamos en la misma conversación a hacer preguntas pertinentes, como por ejemplo en este caso, si es un viaje, le podemos preguntar a propósito de hoteles, de restaurantes, de sitios que puedo visitar, del transporte, etc. Vamos a ver cómo funciona esta parte. Creamos un nuevo chat, hacemos la pregunta, esta parte es realmente como para definir el contexto. Allí pues él me va a confirmar, perfecto, me va a decir, bueno, puedes preguntarme tales cosas. Podemos, por ejemplo, sí, vamos a preguntarle cuáles son los lugares imprescindibles para visitar en París. Y continuamos con la conversación. Aquí pues te va a dar una respuesta, los lugares más icónicos, con una foto. Incluso puedes ir al sitio web de donde sacó la información. Es bastante útil. Puedo preguntarle, por ejemplo, ¿cómo puedo transportarme dentro de París? Allí pues le estoy pidiendo información sobre el transporte. Entonces aquí pues nos va a contestar el metro, la opción más rápida, ¿verdad? Los diferentes medios de transporte que hay dentro de la ciudad. Me podrías indicar los sitios web o aplicaciones con información sobre el transporte. Entonces aquí efectivamente me da información. Esta es la red oficial del metro y del transporte dentro de París, los trenes. Pues aquí te va dando toda la información sobre estos son los tickets de transporte. Vamos a decirle, por ejemplo, dame una lista de 5 hoteles cerca del Arco del Triunfo, por ejemplo. Aquí busca dentro de la lista de hoteles. Y tenemos un link para cada uno de ellos con tarifas indicativas. Bueno, en este caso son bolívares, pero no sé qué tan viables sean. Pero bueno, podemos tener allí el link a los hoteles y bueno, ir a su sitio web y verificar más en detalle cada uno. Y como ven, pues aquí podemos continuar haciendo preguntas para ir planificando nuestro viaje o cualquier cosa. De hecho, di este ejemplo de viaje para que tengan una idea de todo lo que puede hacer este tipo de modelos. Pero obviamente podemos preguntar, por ejemplo, si estás planificando una fiesta temática para una ocasión especial, por ejemplo, para un matrimonio, sí, qué tipo de banquetes podrías utilizar, qué tipo de temática puedes utilizar para organizar tu fiesta. En fin, es todo lo que quieras, todo lo que se te ocurra, puedes preguntarle a este tipo de modelos y mantener en una misma conversación todas las preguntas relacionadas con un tema bien específico. Estos son solo algunos ejemplos de utilización de Gemini. En el siguiente video veremos muchas otras cosas más. Recuerda que encontrarás los recursos utilizados en estos videos en el primer comentario. Y si te gusta el video, dale like, compártelo, porque de seguro hay alguien a quien le puede ser útil. Nos vemos en el siguiente video.